La gloria y la honra sea para el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. La gloria sea para Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos viene advirtiendo acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, falsos pastores, predicadores, que no están trabajando en la obra de Dios por amor, sino que, hermanos, son falsos y que aparentemente lo que hablan es verdad, lo que dicen como si de verdad fuera algo real. Y mucha gente queda impactada al ver la vocación y escuchar cómo cómo habla aquella persona. Y muchos hermanos abrazan ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina. Usted quizás no conoce un poco, hermano, de la historia de la iglesia primitiva. Pero, hermano, ha habido muchos problemas desde tiempos antiguos, desde el tiempo de Jesucristo, hermano, que vino a hablar de la palabra de gracia, de la palabra de perdón. Se opusieron los fariseos, se opusieron los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos conocían otro tipo de enseñanza. Se basaban solo a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Pero Jesús vino a hablar acerca del perdón, de la bondad, de la misericordia. Y, hermano, siempre ha habido esa oposición donde el enemigo quiere, hermano, imitar lo verdadero. Y acá dice la Biblia que hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿De dónde salieron los falsos? ¿De dónde salieron? Del mismo pueblo de Dios. De ahí salieron. Juan también dice que los anticristos estaban con ellos, pero no permanecieron con ellos, sino que salieron de entre ellos los anticristos, los que se oponen a Jesucristo. Y de igual manera los falsos profetas salieron de entre el pueblo de Dios. Hermano, ha habido un montón de lucha constante. Está la secta de los gnósticos, que es muy vieja y siempre se ha opuesto a la sana enseñanza. Ahora Pedro nos advierte y dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Va a haber. ¿Y pero por qué va a haber? Me pregunto por qué Pedro asegura, hablando de un tiempo futuro, que habrá entre el pueblo falsos maestros. Es que él que lo sabía. Jesús dijo allá, hermanos, en una parábola muy famosa, la parábola del trigo y la cizaña, muy famosa, muy conocida. La cizaña es una mata parecida al trigo. Cualquiera la puede confundir. Por eso el Señor contesta a los segadores cuando ellos dicen: ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Cuál fue la respuesta del maestro? No sea que al cortar la cizaña corten también el trigo, porque es muy parecida. Ahora fíjense bien, hermano, lo falso es bastante parecido a lo verdadero, pero no es verdadero. Y por eso la iglesia tiene que pedirle a Dios
el discernimiento de espíritu, para poder comprender entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque muchos hombres hablan bonito la palabra, son estudiosos en la Biblia, pero son altos hombres diabólicos que meten doctrinas diabólicas, doctrinas destructoras. Por ejemplo, meten doctrinas de que hombres mayores de edad no se pueden casar, tampoco una señora de 60 años no se puede casar. Son doctrinas demoníacas. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia no pone edad para el matrimonio. Y si una pareja está viviendo en fornicación, ¿cómo va a matar esa fornicación? Pues con el matrimonio. Se acabó esa fornicación. Y hay un tipo de enseñanza que dice que no se pueden casar porque ya están viejos. Entonces los están mandando de un solo a la condenación eterna. Es una doctrina que se da. Entonces Pedro nos advierte que habrá dentro de la iglesia falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es herejía? La doctrina falsa que va contra la palabra de Dios, encubiertamente, con disimulo, hablando la palabra y le da otro entendimiento, le da otro discernimiento, y ya la iglesia crece en número, porque ya se puede hacer cualquier tipo de actividad con vejigas, con piñatas, cualquier tipo de vendimia, de estilo mercado, y los hombres dan otro tipo de entendimiento a la palabra para que haya más liberalidad. No libertad del espíritu, sino libertinaje en la carne. Y eso a la larga afecta a la buena enseñanza, a la sana doctrina. Por eso usted va a ver que donde se predica palabra sólida, palabra donde verdad la Biblia se habla como está escrita, crecen poco el número. Son pocas las que crecen, son pocas, pero de ahí la mayoría, hermano, crecen poco, porque la mayoría de personas buscan doctrinas que se acomoden a su forma de pensar, que les permitan andar enchoradas, con faldas cortas, ojos pintados, uñas pintadas, ir al culto y decir aleluya, Cristo vive, y no pasar de eso. Mientras que la Biblia nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo falso se parece a lo verdadero, pero no es verdadero. Y acá dice la palabra del Señor, y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, van a negar a Jesucristo como Salvador, como Redentor, como aquel que da su vida, aquel que derrama su sangre para dar perdón de pecados a la humanidad. Estos falsos maestros, falsos profetas, predicadores, esto lo van a negar, no lo van a aceptar. Y si usted habla con gente, hermano, que está en Israel, que son judíos, muchos de ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Lo ven como un hombre, como un profeta de valor, pero no como el Redentor, no como el Salvador. Pero ellos quizás porque están ciegos todavía, hasta que venga el tiempo que la venta les ha quitado de sus ojos. Pero muchos, hermanos, han torcido la sana enseñanza, y por crecer en número de miembros y crecer económicamente, han torcido la Sagrada Escritura. Pero hay de ellos. ¿Sabe por qué? Porque un día dan cuenta a aquel que está arriba en los cielos, y ahí va a ser lo triste, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y dice acá, el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos no están de acuerdo con la falsa enseñanza. Si no es para tanto, hombre. Hay mucho regaña, ahí no hay amor, dicen algunos. Cuando oyen palabras de verdad, ahí son santulones. No es que seamos santulones, estamos en la lucha por alcanzar salvación y vida eterna, pero tratamos de aplicar la palabra como está escrita.
¿Para qué engañar a la audiencia? ¿Para qué engañar al hermano, a la hermana, diciéndole, vive en adulterio y va para el cielo? Vive en fornicación y va para el cielo. Sigue de ladrón, de ladrona, de mentiroso, mentirosa y va para el cielo. Eso es una vil mentira. Hermano, tenemos que apartarnos de todo lo que se llama pecado. Dice alguien, pero ¿quién es el que no peca? Si todos pecamos, pero ¿cuál es la lucha? De ser mejor cada día, de ser agradable a Dios cada día, porque un día estaremos delante de Él y daremos cuentas, y las cuentas son muy personales. Ahí cada quien debe esforzarse para dar ante Dios lo que hizo acá en la tierra. Por lo tanto, hermanos, lo falso siempre se parecerá a lo verdadero y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué dirá esto la palabra? Porque hay gente que lee la Biblia. Algunos quizás no leen la Biblia, pero están viendo la actitud de aquel que dice que es creyente y ven su testimonio, ven su forma de actuar y dicen muchos, para ser como él, mejor me estoy como estoy. Para ser como ella, mejor no soy nada. Porque si yo me condeno ahora, ese que dice ser hermano, esa que dice ser hermana, también se condena a la par mía. Si los dos morimos ahorita mismo, dicen algunos, tanto ese que dice ser cristiano, yo que no soy nada, los dos nos condenamos. Porque yo veo cómo actúa el que dice ser hermano. ¿Por qué la gente pone a usted en mí la mirada? Porque somos cartas leídas al mundo. Somos cartas leídas. La gente nos ve, nos señala, nos acusa. Hermano, por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el camino, la verdad, va a ser blasfemado. Y esto no es algo oculto que yo voy a hablar. Es algo público que se ha dado a conocer por radio, televisión, por YouTube, por Facebook. ¿Quién va a negar? ¿Algún pastor va a negar o algún hermano va a negar que a veces se han dado noticias verídicas que pastores han caído en adulterio y se ha publicado para que sepa toda la gente? Se ha dado a conocer. Y entonces el que no conoce de Dios comienza a señalar y comienza a blasfemar del camino de Dios. ¿Por culpa de quién? Por culpa de aquel que hablaba fuerte la palabra, pero estaba en pecado, estaba en iniquidad. Pero cuando se descubrió el pecado, entonces la gente lo señala y blasfema el camino de Dios, el camino de la verdad, por culpa de los falsos. Porque, hermano, ser verdadero cristiano no es que yo me ponga a gritarle, decirle vieja acá, viejo acá. No, eso cualquiera lo puede hacer. Ser cristiano verdadero es tratar de apegarnos a la palabra, vivir en amor, en obediencia, exhortándonos los unos a los otros, hermano, pero haciendo la voluntad de Dios lo mejor que podamos. Pero muchos falsos no les importa la buena enseñanza, no les importa la sana doctrina, solo les interesa el dinero, la ofrenda. Yo he oído a pastores que han dicho, si usted no viene al culto, pero por lo menos mande la ofrenda, hombre. No hay problema que usted no venga, pero mande la ofrenda, hermanito. Dice, si viene al tiempo, al culto, mande el diezmo. De eso no se olvide. Si usted no puede venir, pues está bien, no venga, pero del diezmo no se olvide. Hablan muchos así. ¿Pero por qué? Porque les interesa el diezmo, el dinero, el billete. No les interesa las almas de los hermanos. Y ahí está el problema muchas veces. Cuando la gente detecta eso, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, la gente señala, critica, y por culpa de unos, todos pagamos
hermano, las acciones malas que uno comete. Ahora, la Biblia nos está advirtiendo acá que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, hasta el problema, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería, o sea, un negocio. Aleluya. Y muchos agarran el evangelio como un negocio. Ahí andan muchos bien vestiditos, con su corbata, bien zapatos brillosos, que hasta se pueden ver los zapatos hechos de peinadita. Aleluya. Pero no ven que andan su alma podrida de adulterio, de lascivia, de, hermano, avaricia al billete, porque están negociando con las almas, negociando con el pueblo. Agarran el evangelio como un negocio. Y ese tipo de predicadores, ya sea pastores, profetas, músicos, lo que sea, ese tipo de gente irá al cielo. Según la Biblia, quedan descartados. Hermano, ¿y por qué dice eso? Aquí lo está diciendo, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lea más abajito. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sobre los tales, los ávaros que hacen avaricia, que cometen avaricia, hacen mercadería con la iglesia, hacen negocio con el evangelio, andan en un buen carro, buen celular, pero solo son apariencias, fachada. Como dice la palabra de Dios, Jesús hablando a los fariseos, sepulcros blanqueados, aleluya, que se muestran bonitos a la verdad por fuera, pero por dentro están llenos de todo huesos de inmundicia, huesos de muertos. Así hay mucha gente bonita por fuera, pomposa por fuera, pero por dentro hay odio, rencor, amargura, hay, hermano, no hay paz, hay soberbia. Solo yo soy, solo yo. Y un tipo de gente así, que es falso y quiere aparentar ser verdadero. Dice la Biblia que de largo tiempo la condenación no se duerme, dice. Ahí dice que la condenación no se tarda. O sea, no aquí no está condenando a la gente. Es la Biblia la que habla para las acciones que comete la gente. ¿Qué les espera? Entonces, hermano, quiere mucho cuidado porque lo falso se parece, pero no es igual a lo verdadero. Recuerde que el evangelio, la esencia es amor. Y el que ama perdona, el que ama restaura y trata de vivir en humildad. Y se va a exhortar, lo va a hacer también porque sabe que ama de verdad, no porque se cree más grande que el otro. Si el más grande tiene nombre, vive en los cielos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual honramos y glorificamos. Así que, hermanos, pidámosle a Dios discernimiento de espíritu para entender y comprender entre lo falso y lo verdadero. Jehová le bendiga a todos. Oramos al Señor.